Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a lo mejor, no siempre tenemos tan presente. Ajá. Y es esa transformación, ese cambio de poder divino desde las diosas a los dioses a lo largo de la historia de la humanidad. Un tema muy interesante. Tenemos fragmentos de diosas a dioses, el cambio, un texto muy esclarecedor, la verdad, para esto. Sí. Y nuestra misión, lo que vamos a intentar descifrar hoy, es cómo y por qué esos panteones masculinos, esos dioses, Sí. han llegado a dominar las creencias. Exacto. En todo el mundo, ¿Y qué nos revela esto sobre nosotros mismos, sobre las sociedades humanas? Claro. Porque claro, muchos asumimos que los dioses siempre han sido, los dioses no, Sí. que siempre han estado en la cima del poder divino. Es la imagen que tenemos. Entonces, explorar estas raíces de la espiritualidad humana, pues promete ser muy revelador. Totalmente. Si pensamos en las formas más antiguas de expresión religiosa, como el animismo, el politeísmo, incluso en mitologías, ya sabes, tan conocidas como la griega, con Zeus, Hera, representando fuerzas de la naturaleza, Claro. Pero lo que este texto destaca es una transición, un cambio importante, Sí. un vuelco en ese poder celestial, Eso es. desde una veneración inicial de deidades femeninas Ajá. hasta la posterior preeminencia de los dioses varones. Ya. Y esta transformación, como bien señala la fuente, está ligada a cambios profundos en la sociedad. Totalmente. Para comprender esta transición debemos remontarnos a un periodo donde las figuras femeninas, esas diosas, ocupaban un lugar central en el imaginario religioso. Exacto. Hablemos de la edad de las diosas. Me gusta. Parece que muchas culturas antiguas comenzaron venerando a deidades femeninas. Sí. Arqueólogas como Marija Gimbutas han hablado de estas diosas madres Sí. en la Europa neolítica. Ajá. Y tenemos ejemplos tan icónicos como la Venus de Willendorf, que data de hace 25.000 años antes de nuestra era. Ahí es nada. Lo que resulta fascinante de estas diosas es su conexión fundamental con la tierra, la fertilidad y el ciclo de la vida. Claro. Se las consideraba las dadoras de vida. Claro. En un paralelismo, yo creo, muy directo con la capacidad de la tierra para producir alimento, para producir sustento. Exacto. Su papel en la creación era primordial. Totalmente. Y aquí, justo aquí, es donde la fuente nos plantea una pregunta clave. A ver. Dice, ¿hubo realmente culturas matriarcales en la prehistoria? Ajá. ¿O es una idealización moderna? Es una buena pregunta, sí. Es una cuestión importante porque, claro, a veces tendemos a proyectar nuestras ideas actuales sobre el pasado. Totalmente. Es una pregunta muy pertinente. Si bien no implica necesariamente un dominio social absoluto de la mujer, Claro. sí que podemos hablar de sociedades matrilineales, Ja. donde la línea de descendencia, la herencia, se trazaba a través de la madre. Eso es. Y este sistema, sin duda, fortalecía la importancia de la mujer en la estructura social. Y por extensión, en la religiosa. Eran mucho más que simples figuras de fertilidad. Claro. Se las consideraba líderes espirituales, líderes sociales. Totalmente de acuerdo. Pasamos de esta centralidad de las diosas a un panorama muy distinto, Sí. donde los dioses masculinos toman el control. Ya. La fuente sitúa este cambio de forma más marcada alrededor del segundo milenio antes de Cristo y lo relaciona directamente con el surgimiento de sociedades más jerárquicas, Sí. más enfocadas en la guerra, Claro. y el auge de las estructuras patriarcales. Tiene sentido. Mesopotamia es un ejemplo claro de esta transformación. Sí. Diosas que antes eran fundamentales, fueron poco a poco relegadas a roles secundarios, Ajá. convirtiéndose en consortes de dioses masculinos dominantes. Claro. Recordemos la anterior inmersión profunda que hicimos, Sí. la figura de la diosa cananea Ashera, Ajá. un ejemplo claro de esta dinámica. Totalmente. Es decir, a medida que las sociedades se centraban más en la conquista, en el poderío militar. Las cualidades asociadas con las deidades masculinas, la fuerza, la autoridad, el dominio, Ajá. probablemente resonaban más con las estructuras de poder dominantes, Claro. reforzando sutilmente esas mismas estructuras. Tiene sentido. Y el mito babilónico de Marduk y Tiamat, Ya sé. muy ilustrativo. Tiamat, la diosa del océano caótico, Ajá. derrotada y desmembrada por Marduk, Ya. que crea el mundo ordenado a partir de su cuerpo. Uf. Una imagen poderosa. Sí. Este mito no es solo una narración sobre cómo se creó el universo. Claro. Refleja un cambio en el poder religioso. Eso es. El ascenso de Marduk como dios principal de Babilonia implicó la disminución de la influencia de diosas como Inanna. Y esto nos lleva a preguntas esenciales que plantea la fuente. A ver, va. Dice, ¿eran los mitos propaganda política? Buena pregunta.
¿Cómo influyó el patriarcado en estas historias? Claro. Es casi imposible separar la mitología de los contextos sociales y políticos en los que se desarrolla. Totalmente de acuerdo. Y surge la pregunta, ¿hubo resistencia a este cambio? Claro. La fuente menciona ejemplos como Isis en Egipto o Kali en la India. Ajá. ¿Qué podemos decir de estos casos? Es fascinante porque, si bien la tendencia general fue hacia el dominio masculino, Ajá, no fue un proceso uniforme, ya, ni sin oposición. claro. Figuras como Isis en Egipto mantuvieron una gran influencia, un gran poder a lo largo de milenios, asociándose con la magia, la maternidad, la protección. Ajá, Kali en la India, con su naturaleza feroz, destructora de demonios, sí, representa otra faceta del poder femenino divino que persistió. ya, Esto plantea una pregunta importante. sí. ¿Fueron estas persistencias concesiones dentro de un sistema patriarcal en ascenso? Interesante. La fuente nos propone una especie de tabla comparativa imaginaria para que visualicemos estas transiciones. Ajá, En diferentes culturas, vemos cómo en Grecia se pasa de Geia, la tierra, a Zeus, el cielo. ajá. En Egipto de Hathor a Amon-Ra. Y en la tradición nórdica de Freja a Odín. ¿Sí? Es un patrón que se repite, aunque con sus particularidades locales. ¿Eso es? Lo que también es notable es cómo, a pesar de este cambio de género en la divinidad principal, muchas de las características, los atributos de las diosas más antiguas, Sí. fueron absorbidos por figuras femeninas en religiones posteriores. Claro. El ejemplo de la diosa egipcia Isis y su influencia en la iconografía de la Virgen María en el cristianismo Ajá. es muy elocuente. La imagen de Isis lactante amamantando a su hijo Horus se transformó en la Virgen de la Noche. Ya veo. Es una muestra de cómo los símbolos femeninos persisten Sí. y se adaptan a nuevos contextos religiosos. Es curioso, sí. Y si nos adentramos en la mitología griega, la Teogonía de Hesíodo, un texto fundamental, establece la genealogía. Ah. Y las dinámicas de poder de los dioses griegos no. Claro. Nos ofrece un relato de luchas de poder cósmicas. Ya. Cronos castra a Urano, Sí. pero luego es derrocado por su propio hijo Zeus, que a su vez encierra a los titanes. Ya. Se establece un nuevo orden, el olímpico, donde las diosas a menudo son relegadas a roles de esposas, o vírgenes, no, subordinadas al poder masculino. Interesante. Es un patrón recurrente, como señala la fuente, Ajá. derrocamiento violento y una relegación de las figuras femeninas divinas, pero hubo excepciones, casos de resistencia. Claro. Y sí, las hubo. Atenea, por ejemplo, aunque nacida de la cabeza de Zeus, conserva una gran autonomía, un gran poder. Claro. Kali, como mencionamos, desafía las normas patriarcales con su energía indomable. Claro. La pregunta que surge es, ¿representan estas figuras concesiones del patriarcado? Espacios limitados donde lo femenino divino podía manifestarse. Es una buena pregunta. La fuente concluye señalando que este cambio de lo femenino a lo masculino en la divinidad refleja transformaciones profundas Ajá. en las estructuras sociales y culturales. Sí. Las primeras sociedades valoraban la capacidad creadora y nutritiva de la mujer, mientras que la evolución hacia sistemas patriarcales, Ajá. es decir, sociedades donde los hombres ostentan el poder principal, Sí. predominan en roles de liderazgo político, autoridad moral, privilegio social, control de la propiedad. Ya. Llevó a una reconfiguración de lo divino, Claro. centrando la autoridad en figuras masculinas. Es curioso cómo se ve ese cambio. Sin embargo, es crucial observar la persistencia y la adaptación de lo femenino en la espiritualidad humana. Totalmente. Los símbolos y atributos asociados a las diosas primigenias siguen presentes en diversas tradiciones religiosas actuales, Sí. lo que habla de una necesidad humana profunda de reconocer y venerar lo femenino divino. De acuerdo. Y llegamos al final de nuestra inmersión profunda con dos preguntas muy potentes que nos lanza la fuente. A ver. Dice, ¿qué perdimos al dejar atrás a las diosas? ¿Pueden los mitos ayudarnos a reimaginar el futuro? Wow. Es verdad, como señala el texto, muchos asumen que los dioses masculinos siempre han estado ahí. Pero la realidad es mucho más compleja y fascinante. Totalmente. Considerando esta transformación histórica, ¿cómo podría nuestra comprensión actual de los roles de género, las dinámicas de poder, estar influenciada por estas antiguas transiciones en la autoridad divina? Uf, es para pensarlo. Es una invitación a la reflexión. Te animamos a considerar qué diosa o dios te resulta particularmente interesante y explorar más sobre su historia y su significado. Claro. Es en esa exploración personal donde realmente puedes conectar con estas antiguas narrativas Sí. y quizás encontrar nuevas perspectivas para el presente. Totalmente de acuerdo. La próxima vez que observes el mundo que te rodea, Sí.
Recuerda que el poder divino ha tenido muchas caras a lo largo de la historia. Eso es. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.